están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Segundo domingo de la Pascua, segundo domingo para reafirmar nuestro bautismo, segundo domingo de la Pascua, donde nosotros también recordamos esa figura hermosa de la misericordia de Dios. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por todo el estado Táchira y por toda Venezuela, para que el Señor aleje esta pandemia que nos ataca y que nos libre de las acechanzas del mal. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cielo y la tierra pasan
Oremos. Dios de eterna misericordia, que reavivas la fe de tu pueblo con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros tu gracia para que comprendamos a fondo la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha dado una vida nueva y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes y propiedades los vendían, y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba, y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Ese es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús, ustedes no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdone los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor, los que estamos aquí en el templo, los que nos siguen a través de la televisión, de la radio y de las diversas redes sociales, salud y paz en el Señor resucitado. Tradicionalmente la Iglesia en este domingo segundo de la Pascua dedicaba toda esta celebración para que se culminara lo que se había vivido a lo largo de la primera semana de la Pascua. Todo lo que es el encuentro con los recién bautizados para renovar la fe en el bautismo y por el bautismo. Y hoy la Iglesia siempre recordó ese momento en el que los recién bautizados, llamados también neófitos, pues se les invitaba a que tenían que permanecer perseverantes en la oración, en la palabra de Dios, en la comunión con los apóstoles, en la iglesia y en la fracción del pan, como nos lo recuerda hoy la primera lectura. Y el marco de referencia para esta como reconfirmación de la fe en el bautismo está en el texto que hemos escuchado del Evangelio. Jesús que se aparece, la gente que se alegra, pero falta uno, Tomás, quien entonces no se quiso dejar llevar por el entusiasmo de los
compañeros, de los condiscípulos, seguidores de Jesús. Y entonces reta a los demás y en el fondo reta a Jesús diciendo: si yo no lo toco, si no meto mis manos en sus llagas, sobre todo en la de su corazón, yo no creo, porque yo no creo en fantasmas como ustedes. Ustedes a lo mejor se dejaron llevar, quién sabe por qué. A la semana siguiente, es decir, un domingo como el de hoy, 8 días después, Jesús se vuelve a aparecer y estaba Tomás. Y entonces el Señor lo llama: Tomás, ven acá, ven. Tócame, tú que has dudado, tócame. Mete tus dedos en mis llagas, en el costado abierto. Y el Señor recibe entonces una confesión de fe de Tomás: Señor mío y Dios mío. En cierto modo, esa confesión de fe se debe un poco al temor de que vaya a ser reprendido, ciertamente, pero a la vez la alegría de saber que sí, él era el que se había equivocado, Tomás, y no sus compañeros. Y entonces hace una profesión de fe: Señor mío y Dios mío. Dos palabras que están unidas, Señor y Dios. Señor, que significa desde el punto de vista bíblico, bueno, el que todo lo puede. Y es la traducción griega, Kyrios, Señor, de Yahvé, yo soy. Dios mío, tú eres mi Salvador. Y entonces viene una promesa que se ha venido realizando desde ese día. Tú crees porque me has visto y me has tocado, pero felices los que van a verme con los ojos de la fe, los que sin verme con los ojos de la carne van a creer. Cada vez que yo pienso en este texto y en esta expresión, pues yo me lleno de emoción y de gratitud, porque yo soy también, y ustedes y todos nosotros, a 20 siglos de diferencia, ustedes y yo somos los que estamos cumpliendo esa promesa. Felices hemos de estar porque el Señor se nos manifiesta a nosotros. Y esto nos lleva entonces a entender un poco lo que la primera lectura nos quiere decir. ¿Cómo debemos vivir los creyentes, los seguidores de Jesús? Debemos vivir con esas 4 características que nos dice ahí el relato. Unidos en la oración, es decir, en el contacto continuo con Dios, sea de manera personal o de manera eclesial, grupos de oración en nuestras parroquias, en nuestras comunidades eclesiales de base, y en estos días en los que estamos resguardados, pues la oración en familia. Unidos en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y eso qué significa? Unidos en la palabra de Dios, unidos en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía, y unidos como miembros de la Iglesia en comunión, unidos todos bajo el lema del mandamiento del amor. En esto van a conocer ustedes que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Pero esto no lo debemos hacer de una manera rutinaria, sino mostrando nuestra fe, la misma fe que movió a Tomás, Señor mío y Dios mío, pero dicha y esa expresión con nuestro testimonio, para que entonces se cumpla lo que la palabra de Dios nos dice, que gracias al entusiasmo de los primeros creyentes, pues iba aumentando el número de los que se salvaban. La Iglesia en los últimos años ha determinado que este domingo también se dedique a pensar en la misericordia del resucitado. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Quisiera explicarles bien que la Iglesia habla de la misericordia de un Dios salvador, no de un Dios castigador. Porque muchas veces, yo le he escuchado a muchas personas que le tienen devoción al Cristo de la misericordia como si fuera diverso del Cristo de la resurrección o del Cristo crucificado, y da la impresión de que es el Cristo que nos va a liberar de todos los males apocalípticos. Yo no digo que no lo sea, pero esa no es la intención de la Iglesia.
La intención de la iglesia es recordar que en el resucitado se manifiesta de una manera gloriosa la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia? Si nosotros buscamos esa palabra en el Antiguo Testamento, no la vamos a encontrar tan fácilmente expresada, porque no existe. Quizás en las traducciones se pongan allí la misericordia, el Señor es misericordioso, como lo cantan muchas veces los salmos, pero la expresión que se utiliza es el Dios que ama desde las entrañas, desde dentro, porque es Padre, porque es amor, porque es Redentor. Y Jesús nos ha dado el ejemplo, lo hemos celebrado en el Triduo Pascual, cuando Él desde sus entrañas humanas, porque es Dios y hombre verdadero, pero también desde sus entrañas del Dios del amor, se entrega para darnos la salvación y hacernos entonces merecedores por su sangre del perdón de Dios Padre. Ahí está la misericordia, que entonces se va realizando en hechos concretos. Ya antes de su muerte y su resurrección hemos visto y podemos ver, según los relatos del Evangelio, pues expresiones de esa misericordia de Dios. Pero después de la resurrección, el Señor se muestra misericordioso, porque desde dentro de su corazón le da a los apóstoles, a los discípulos, la fuerza de su espíritu. Pero hay dos momentos, y uno de ellos nos lo dice hoy la Escritura, dos momentos en los que se manifiesta esa misericordia de Dios, que es lo que verdaderamente nos tiene que llenar de entusiasmo cuando celebramos ese aspecto importante del Dios resucitado, lleno de misericordia. Cuando se encuentra con Pedro, después de haberse encontrado con Tomás, cuando se encuentra ya en el lago de Tiberíades y le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y entendió Pedro que era el momento en que estaba corrigiendo y perdonando la triple negación que él había hecho por miedo o por lo que fuera, pero no por valentía de fe. Y el Señor hubiera podido decidir, ya tú no estás conmigo, vete a un segundo puesto. Y sin embargo le dice, Pedro, tú me amas, porque yo te amo a ti. Fíjate que tanto te amo que no solamente te perdono, sino que te dejo para que apacientes mis corderos, apacientes mis ovejas. ¿De dónde le sale ese sentimiento al Señor? Desde dentro. Él que había dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no podía actuar de diversa manera. Y hoy, en el relato de este encuentro con Tomás, vuelve a surgir la misericordia de Dios. Podría haberle dicho Jesús, mira Tomás, de ahora en adelante, como tú dudaste, como tú pensaste que yo era un fantasma, tú te vas y te quedas por allá. Y sin embargo, ven acá, tú me retaste, aquí están mis manos, aquí está mi costado, mete tu mano allí y toca. Y entiende de que sí, que yo he resucitado. Y todo eso lo hacen porque Dios es amor. Y ese amor es misericordia. Y misericordia que perdona. Misericordia que reconcilia. Misericordia que se hace sentir no solo con las obras de misericordia, sino con el testimonio de vida de cada uno de nosotros. Si somos devotos de ese aspecto tan importante de la misericordia de Dios, el Jesús de la misericordia, como lo solemos llamar, dado que hoy también recordamos que fuimos bautizados y que fuimos cambiados y que nos identificamos con Cristo, fuimos identificados a Cristo, también fuimos identificados a su misericordia. Y por tanto, como Cristo es misericordioso, nosotros tenemos que ser misericordiosos. Además que una de las bienaventuranzas, una de las características que debe distinguir al cristiano, felices los misericordiosos, porque van a tener la misericordia de Dios, es verdad, pero felices los misericordiosos. Y misericordioso entonces aquel esposo y aquella esposa que dialogan, se comprenden y superan las dificultades.
Misericordiosos son aquellos padres que entienden que hay que acompañar, escuchar, amar, formar a sus hijos, no con alcahueterías, sino con los principios del Evangelio. Misericordiosos entonces somos nosotros cuando somos solidarios con los más pobres, los más necesitados, y cuando perdonamos. Qué difícil es perdonar. Es verdad que hay mucha gente que odia, es verdad que hay mucha gente que nos está haciendo daño, es verdad que hay mucha gente que a lo mejor va por otros caminos, pero nosotros, si somos seguidores de Jesús, identificados a Él con el bautismo, y si decimos Señor mío y Dios mío, como lo hace Tomás, sobre todo que hay mucha gente que lo dice después de la consagración, cuando dice Señor mío y Dios mío, si lo dice con fe, tiene que ser misericordioso. Si no, la fiesta, la devoción y la presentación de Jesús de la misericordia, pues es algo banal. Y con Jesucristo nada puede ser banal. Con Jesucristo, el resucitado que nos ha dado la salvación, lo que tiene que haber es eso que distinguía a los primeros cristianos: entusiasmo, testimonio decidido. ¿Para qué? Para que muchos se acerquen, no a nosotros, sino a través de nosotros a Jesucristo. Hoy, nuevamente, tenemos pues la oportunidad, junto con la palabra y la Eucaristía, de reconocer a Jesucristo, diciéndole Señor mío y Dios mío. Y reconocer que en ese Señor mío y Dios mío está el retrato del Jesús misericordioso, al cual nos tenemos que parecer, al cual tenemos que imitar y del cual tenemos que ser testigos. Fíjense que muchos textos del libro de los Hechos de los Apóstoles nos hablan de que somos testigos del resucitado. Por tanto, somos testigos de su misericordia. Por tanto, nuestra vida tiene que ser misericordia. Y misericordia quiero, no sacrificio, porque hay mucha gente que a lo mejor se contenta con una ayudita a alguien o con una sonrisa. No, tiene que ser algo que salga del corazón, como hijos de Dios Padre, como discípulos de Jesús, como templos del Espíritu Santo. Desde dentro de nosotros debe manifestarse con nuestra fe, con nuestra esperanza, con nuestra caridad, por medio de nuestro testimonio, que también nosotros somos misericordiosos como Dios lo es. Ánimo y adelante en el nombre del Señor de la misericordia. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. En nombre de la misericordia de Dios presente en medio de nosotros, presentamos las plegarias de esta iglesia de San Cristóbal, por el Papa, por toda la Iglesia universal, para que mostrando su misericordia en estos tiempos de epidemia, se acerque a los más necesitados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que luchan por la justicia, por la paz, para que lo hagan con sentido de misericordia y no buscando sus propios intereses, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los médicos, los paramédicos, los enfermeros, enfermeras, los bomberos, los miembros de la protección civil, las autoridades sanitarias, civiles, policiales y militares, para que al actuar en estos días lo hagan con misericordia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Jesús de la misericordia aliente en cada uno de nosotros sentimientos de testimonio, de decisión, de valentía,
para anunciar su evangelio en todas partes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que en nuestros hogares, en nuestras comunidades, donde vivimos, donde trabajamos, seamos testigos de la misericordia de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos los difuntos, en especial aquellos que están muy cercanos a nuestro recuerdo y gratitud, que el Señor de la misericordia les dé la participación en su reino eterno, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. A ti, Señor, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Del trabajo de los hombres que recibimos nuestra generosidad y necesitamos. Él será para nosotros un pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Antes de ofrecer este sacrificio, quisiera comunicarles que en nuestra diócesis el padre Asdrúbal Morales, el padre Gustavo Alvarado y el padre Joan Pacheco, que todos conocemos y que nos colabora con todas estas transmisiones, están cumpliendo aniversario de ordenación. Y humildemente también reconozco que hoy domingo, hace 45 años, junto con otro compañero sacerdote, el padre Arturo Martínez, fuimos ordenados sacerdotes por Monseñor Juan José Bernal. Les pedimos pues una oración por nuestra fidelidad. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos, tú que nos llamaste a la fe y nos has hecho renacer por el bautismo, guíanos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y causa de nuestra salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana. Hosana, los ángeles cantan.
santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la misma noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo vive en medio de nosotros. Cristo es reconocido en medio de nosotros. Cristo está presente aquí en esta Eucaristía y proclamamos su muerte y su resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso podemos decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Y aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. A todos los que nos siguen por la radio, la televisión y los medios alternos, les invitamos a hacer ahora la comunión espiritual. Repitan conmigo: Señor Jesús, tú eres el Dios de la misericordia y del amor. Estás presente en tu palabra y nos alimentas con ella. Estás presente de manera sacramental en la Eucaristía y nos alimentas con ella. No te podemos recibir sacramentalmente en este momento, pero por tu misericordia sabemos que nos visitas. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón para que se haga
realmente presente tu amor en medio de nosotros. Y así podemos decir entonces, Señor mío y Dios mío. Amén. Como el Padre me amó, yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Como el Padre me amó, yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la gracia recibida en este sacramento nos impulse siempre a servirte mejor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos la oración, la plegaria al Santo Cristo de la Grita. Todos juntos, con la certeza de nuestra fe, recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos, sabemos, siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto, que nos muestra tu amantísimo corazón, y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo, para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Emaús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo.
Cuenta con nosotros. Sabemos que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. Hoy también Venezuela recuerda la gesta del 19 de abril, el primer grito de independencia. Vamos a pedirle a la Virgen que proteja a Venezuela. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya, ha resucitado según tu palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Donde estemos, aquí en el templo, en nuestras casas, donde estemos participando de esta Eucaristía, les invito a que bajen su cabeza en señal de querer recibir la bendición del Señor. Que Dios Todopoderoso les bendiga en este día santo y compadecido de ustedes les guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad, quien les ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su Hijo. Amén. Que quien una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre. Amén. A seguir siendo testigos de la misericordia del resucitado, podemos ir en paz. Feliz domingo para todos.